Buenos días, hermanos. Hoy, por la misericordia del Señor, estaremos estudiando el tema de la poda de Dios en nuestro camino para la santificación. El tema de hoy es la poda de Dios en nuestro camino para la santificación. Y el texto que estaremos estudiando es Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, leeremos los versículos del 1 al 8, pero prestemos especial atención al 2b, pero leeremos del versículo 1 al versículo 8. Leamos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo de adoración a tu santo nombre. Queremos pedir tu bendición, tu ayuda. Ahora, Padre, al meditar en este pasaje, Señor, en estas verdades que nuestros oídos escucharán, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a escuchar, a entender, a creer tu verdad, Padre. Transforma nuestros corazones, danos más luz, danos más gracia, Señor. Que este pueblo, Señor, dé fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo lo rogamos. Amén. Estos versos se encuentran en un contexto que va desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17. Allí el Señor Jesucristo está despidiéndose ya de sus discípulos. Viene la hora cuando Él irá a la cruz y luego resucitará, ascenderá al cielo. Así que sus discípulos entienden esta realidad y ellos están afligidos. Ellos saben que en un poco de tiempo más ya no le verán. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo entonces? Les está enseñando a que aprendan a vivir unidos a Él, aunque físicamente no le vean. Con sus ojos físicos no le verían, pero ellos debían seguir unidos a Él. Este contexto y lo que estos discípulos, los apóstoles, enfrentarían cuando Cristo no estuviera, es muy importante para nosotros. ¿Qué iban a enfrentar ellos? Persecuciones, aflicciones, pruebas, correcciones. Así que esto el Señor se los está dando para prepararlos para lo que vendría. Allí vemos que el Señor Jesucristo no le está hablando a incrédulos notorios. Él le está hablando a hombres que han caminado con Él, han escuchado su voz, han sido testigos de todas las obras que Él ha hecho, sus milagros, sus enseñanzas, y parecen
verdaderamente sus discípulos. Este contexto es muy importante que lo podamos entender. El Señor Jesús no le está hablando al mundo incrédulo. Él está hablándole a su círculo cercano, a su grupo pequeño. Allí Él va a decir, hay una distinción entre ustedes. Hay unos que están unidos verdaderamente a mí y hay otros que están unidos solo externamente, superficialmente. Es para dentro del grupo de discípulos que Él está dando este mensaje, por lo cual sus palabras no pueden ser desechadas, sus palabras no pueden ser pasadas por alto, porque Dios nos está enseñando cómo es que Él obra en medio de su pueblo, cómo es que Él ve hasta lo profundo del corazón y sabe lo que es verdadero de lo que no lo es, cómo Él trata a sus discípulos, a sus hijos. Allí el Señor nos está enseñando todo esto, no para que nosotros nos acostumbremos a tener una fe cómoda, a tener una fe superficial, sino lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos corazones firmes en Él, conscientes, despiertos, listos para examinar nuestras conciencias a la luz de su verdad. En Juan 15, el Señor Jesucristo nos muestra la vida cristiana tal como es, no como quisiéramos o no como nos imagináramos, sino como Dios mismo la ha diseñado. ¿Y cómo es la vida cristiana? Bueno, primero, la vida cristiana comienza con la unión con Cristo. No hay otro lugar donde comience la vida cristiana, en la unión con Cristo. Y por cuanto ese pámpano está unido a la vid, es decir, ese Hijo de Dios está unido a Jesucristo, ese pámpano va a dar fruto. No porque el pámpano haga mucho esfuerzo, es porque la vida está en la vid y naturalmente el pámpano va a dar fruto. Luego entonces veremos que ese fruto no va a ser el final, sino que Dios el Padre va a ver ese fruto y no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que Él va a venir y va a trabajar, va a tratar, va a lidiar sobre ese fruto. Allí nosotros estamos viendo que el creyente cree en Cristo, produce fruto y se acabó la vida cristiana. No, cuando nace fruto espiritual es apenas el comienzo de la vida cristiana. Dios empezará a partir de allí a seguir tratando y lidiando con su Hijo para hacerlo crecer a lo largo de toda su vida. Es una obra más profunda la que hará desde ahí hasta el final de su vida. Pensemos por un momento en un árbol sano. Él tiene unas raíces y mientras este árbol está unido a esas raíces, él recibe la vida, él recibe la savia, él crece naturalmente, él da fruto. Pero este árbol no es cualquier árbol, está en una finca y el dueño de la finca es un campesino y él va y ve el árbol y sí, el árbol tiene fruto. Pero el campesino, ¿será que se va a conformar con algo de fruto? Con un poquito de fruto, con escaso fruto. No, el campesino, experto en el arte de la agricultura, va a ir a limpiar, va a ir a podar aquellas ramas, va a ir a quitar lo que no sirve, porque este campesino quiere ver que ese árbol dé mucho más fruto. Entonces, no es que porque Dios poda, entonces viene la vida espiritual, sino todo lo contrario. Porque hay unión con Cristo, hay fruto, algo de fruto. Pero Dios Padre viene y poda y corta. No para hacer, porque se deleite en ver a su hijo debilitarse o apequeñarse, sino porque Él quiere ver que la vida espiritual de su hijo crezca más y más, avance más y más.
Entonces, estas tres realidades, la unión con Cristo, el fruto que viene por estar unido a Cristo y la poda del Padre, las tres no se pueden separar, tienen que estar unidas. Si quitamos una de estas, entonces estamos adulterando el Evangelio. Recordémoslo, unión con Cristo, fruto espiritual natural por estar en Cristo y poda del Padre. Tristemente, muchos aceptan el mensaje de Cristo, pero con tal que no les toque la vida, que no tengan que cambiar, que no tengan que ser transformados. Entonces vemos que algunos quieren las bendiciones de Dios sin pasar por el proceso por medio del cual Dios da esas bendiciones. ¿Quién no quiere tener una vida que aparentemente se vea bien, pero entonces no quiere que Dios corte aquello que estorba? ¿Quién no quiere paz, seguridad, comunión, consuelo de parte de Dios? Todos. Pero, ¿y cuando Dios quiere purificar y quitar aquello que a Él le desagrada, pero no quieren esto? ¿Quién no quiere gracia, perdón y alivio para su alma, pero no quieren la cruz que va a matar el orgullo y a cortar la autosuficiencia? Entonces, realmente la vida cristiana no es una vida cómoda, no es una vida tranquila, no es una vida superficial, sino en realidad es una vida que procede de Él. Es una vida que da fruto y que el Padre va a estar tratando, que el Padre va a estar lidiando, porque Él no separa la justificación de la santificación. Él nos une al Hijo para que vivamos de Él, pero el Padre nos poda para que cada día más nos parezcamos a la imagen de su amado Hijo. Entonces, en esta enseñanza estaremos desarrollando 3 puntos sobre cómo la poda de Dios nos impacta en nuestro camino de la santificación. Primer punto. La poda revela la naturaleza real de nuestra unión con Cristo. La poda revela la naturaleza real de nuestra unión con Cristo. El Señor Jesucristo afirma en el verso 2, parte B de Juan 15, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el texto principal que tenemos que estar meditando. Entonces, hay vida espiritual y por lo tanto el Padre poda, limpia, o pudiéramos pensar un joyero y Él va a meter al fuego y va a meter oro verdadero para purificarlo, para trabajarlo. Pero si Él ve un metal que no es verdadero, Él no va a perder su tiempo con ese metal. De la misma manera, Dios va a obrar esa disciplina suya, esa poda suya, solamente a los que le pertenecen, a los que son sus hijos. Recordemos que de entre los que seguían al Señor Jesucristo, habrá unos que digan, Señor, Señor, pero Él les dirá, nunca los conocí. Es decir, estos no conocen la vida que procede de Cristo. Allí, entonces, el apóstol Pablo nos hace un llamado en Romanos capítulo 6, versículo 22. Me gustaría que fuéramos allí, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. El Señor va a podar a sus hijos, el Señor nos va a santificar. Pero creo que deberíamos pensar por un momento que la poda, que se asocia normalmente a un sufrimiento doloroso, a una aflicción muy difícil, y sí, pero Él es un padre, y como padre, Él tiene diferentes formas en que enseña y guía a sus hijos. El padre enseña, el padre direcciona, el padre confronta, su objetivo es formar el carácter, es irlo moldeando más y más, y si es necesario entonces la disciplina, la corrección. Todos estos son elementos de Dios el Padre para con sus hijos, como también de nosotros los padres con los nuestros. Entonces, sí, a veces Dios va a utilizar pruebas difíciles, pero no solamente eso. Puede poner convicciones internas, una guía paciente o un proceso silencioso en el cual Él va moldeando nuestra vida cada vez más a lo largo del tiempo. Dios obra de diferentes maneras, pero al final su propósito es producir fruto, santidad, que nos parezcamos más a Jesucristo. Entonces, si ese es el fin de la santificación, de la disciplina, entonces, ¿para qué lo va a hacer con un inconverso? Si no ha nacido de nuevo. Ahora, Él trata a sus hijos por medio de la disciplina para llevarlos a la madurez cristiana. Esta verdad tenemos que entenderla también con mucho cuidado, porque, por un lado, la disciplina del Padre no siempre la vemos de inmediato, no siempre se aplica de la misma manera. No podemos decir esto es disciplina o no hasta después del proceso, cuando el Señor mismo nos está guiando. Por ejemplo, hoy no estamos pasando por una prueba, hoy no estamos pasando por una aflicción. ¿Por eso será que no somos hijos de Dios? No necesariamente. Son procesos que el Señor lleva a cabo a lo largo de la vida. Pero dicho esto, la Escritura sí afirma algo. Y es que si una persona nunca es probada, nunca es afligida, el Señor nunca le corrige su pecado, nunca es confrontada, no cambia, entonces ahí la Biblia sí nos hace una advertencia, que allí hay un grave peligro. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 8. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Dice la palabra, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces repito la advertencia, si hoy alguno de nosotros no está pasando por una aflicción, no significa que usted no sea un hijo de Dios. Pero si nunca ha sido probado, si nunca ha sido afligido, si nunca ha sido probado por el Señor, entonces no es hijo, es bastardo. Esa es la advertencia que nos hace la palabra de Dios. Entonces esta enseñanza es crucial para la iglesia, porque no toda la apariencia de estabilidad significa vida en Cristo. Digamos que una persona no es tratada por Dios como hijo, no es corregida en su pecado, no es transformada, no es cambiada, pero es tranquila, religiosa y firme. Entonces, eso no es. Si nunca ha sido corregida por el Señor, allí tenemos la advertencia, hay un peligro allí. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? Atraviesan procesos de quebranto, conflictos espirituales y formación profunda. Dios los está transformando, Dios los está llevando cada vez más a que sean menos como ellos y más como el Señor Jesucristo. Le pertenecen al Señor, así que Él obra en ellos cada vez más.
también pensemos en algo. Todos los seres humanos sufrimos en esta vida, cristianos e inconversos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Así que, ¿será que Juan 15 está hablando del sufrimiento general de la vida? ¿Será que Juan 15 está hablando de cualquier sufrimiento, de la aflicción, de la que viene de la disciplina del Señor? No, esa disciplina del Señor es exclusiva de Dios Padre para con sus hijos. El fin es quitarle el pecado y hacerlo más como Cristo, madurar y crecer. Entonces, alguien que no es cristiano, pero que diga, yo he sufrido mucho en la vida, no puede decir que Dios lo está tratando a él como un hijo. Porque si no ama más a Jesucristo, si no odia más el pecado, si no camina más por la senda de la santidad, entonces está engañado. Estos sufrimientos generales de la vida pueden ser amenazas de parte del Señor, pueden ser llamados de atención para que la persona vuelva al Señor, le busque, crea en Cristo. Pero no se refiere a Juan 15, a la aflicción que se nos muestra en Juan 15, a la disciplina. En cambio, los hijos de Dios tenemos que ver la disciplina no como una amenaza, no como algo feo, sino como una gran bendición. Sin disciplina, hijo de Dios, nuestra vida es estéril, es superficial, es liviana, sin disciplina. Con la disciplina, entonces, vamos a crecer, vamos a madurar. La disciplina es un instrumento en las manos de Dios para que nuestra fe crezca. Así como ese árbol va a dar más fruto después que es podado, así el Señor usa la disciplina para que nosotros maduremos. Punto número 2. La poda es el medio ordinario de Dios para llevar al creyente de la conversión a la madurez. La poda es el medio ordinario de Dios para llevar al creyente de la conversión a la madurez. Muchos conciben que cuando han creído en Cristo, cuando el Señor les ha perdonado sus pecados, se convierten al Señor, esa es toda la vida cristiana. Y resulta que bíblicamente no. El momento de la conversión es apenas el principio de la vida cristiana. Allí el Señor nos perdona, pero luego empieza ese proceso de transformación, de cambio en nuestras vidas, donde nos vamos a ir pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Entonces, la vida cristiana no es un evento aislado, como que aparece una sola vez en nuestra vida y ya, no es más. No, esto es un camino continuo en el que el Señor nos toma como estamos, pero no nos deja como estamos. Allí el Señor usa la poda como un elemento esencial para esa transformación. Dios va a ir moldeando, Dios va a ir cortando, va a ir quitando, va a ir limpiando aquellos que estorban nuestras vidas, que impide que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Esto demuestra el compromiso que Dios tiene con nosotros como Padre. Veamos algunos pasajes. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces el Señor nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces la poda es un instrumento, el fin es transformarnos, cambiarnos, hacernos más a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Dónde empieza esa poda en nuestras vidas? Principalmente en 3 áreas. Miremos la primera área, que el Señor usa la poda para cambiarnos. La primera área de nuestras vidas es la voluntad. Dios va a afectar con la poda, va a impactar nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es donde reposa nuestro querer. Es donde está lo que nosotros más defendemos. Es allí donde, como por naturaleza, aun siendo cristianos, queremos la bendición de Dios. Pero por naturaleza no queremos que Él haga conforme su voluntad, sino queremos es que Él se ajuste a nuestra voluntad. Entonces, cuando se levanta dentro de nosotros ese grito orgulloso, yo sé qué es lo mejor para mí, Dios corta eso. Dios no quiere que uno se jacte en su propia prudencia, que usted busque solo su querer, su voluntad. Allí llega la poda, porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros tengamos un corazón que se rinde, que confía en Él y le obedece. También debemos pensar que la obra de Dios no llega a nosotros como por una presión externa, como una fuerza afuera de nosotros que nos lleva a hacer algo diferente. Él quiebra nuestra resistencia en el corazón. Él quiebra allí donde nosotros decimos, yo quiero esto. Él lo quiebra para que nosotros querramos es lo que Él quiere. Allí, el creyente, al enfrentarse a esta poda, a esta disciplina del Señor, rápidamente va a descubrir que la verdadera felicidad, que la verdadera paz, que el verdadero descanso no está en salirse con la suya, está en descansar bajo la soberanía de Dios. Miremos por favor Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Allí el apóstol nos va a enfatizar esta verdad. Dios quiebra en nuestra voluntad nuestro querer a través de la poda. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Cuando el Señor nos poda en nuestra voluntad, entonces vamos a dejar de decir, Señor, haz lo que yo quiero. Ya no vamos a decir así. Ahora vamos a decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Yo me someto. Cualquiera que sea tu voluntad, yo la voy a seguir. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, el Señor poda nuestros afectos. También, en segundo lugar, poda en nuestra voluntad, ahora poda en nuestros afectos. Nuestros afectos.
lo que más amamos, allí lo que está en nuestro corazón. Bueno, alguno dirá, ¿y si yo me comporto bien externamente? El Señor no quiere solo una conducta externa buena. El Señor quiere todo nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay allí algún ídolo oculto, algún ídolo respetable, no, pero es que es mi familia, es que es mi esposo, es que es mi esposa, mis hijos, es que es mi trabajo, es mi nombre, mi éxito. Parecen ídolos respetables, pero esos apegos a las cosas de este mundo que están en nuestros afectos están ocupando el lugar que solo a Jesucristo le corresponde. Entonces llega la poda. El Señor quita esto no vacía nuestro corazón para destruirnos, sino que en realidad el Señor nos está liberando de una esclavitud idolátrica que nosotros posiblemente ni siquiera sabíamos, no teníamos ni idea, pero Él nos quiere enseñar a amar correctamente, a poner en orden nuestra prioridad de nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo dijo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mateo 6:21. Cristo ocupando el primer lugar. Así que Él va a podar ídolos en nuestro corazón. Tercero, la autoconfianza. Tercero, la autoconfianza. Finalmente, la poda llega a la ilusión más sutil, pretender que nosotros podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, separados de Dios. Recordamos Juan 15. La autosuficiencia, la autoconfianza. Allí entonces la poda consiste en que el Señor nos va a llevar a situaciones donde ni nuestras capacidades, ni nuestra experiencia, ni nuestra fortaleza emocional van a resistir esas situaciones. Allí nosotros vamos a vernos débiles. Y no porque Él quiera vernos débiles, sino porque allí vamos a realmente aprender a depender de Él. La disciplina del Señor en la autoconfianza nos va a llevar a decir sinceramente, no de labios para afuera, de corazón vamos a decir, Señor, ante esta situación no puedo, confío en ti, solo tú me puedes ayudar. Pablo lo expresa con precisión. 2 Corintios 3:5. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios 3:5. Dice la palabra. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando el Señor poda nuestra autosuficiencia, cuando el Señor poda nuestra autoconfianza, tenemos que depender del Señor. Él es nuestra competencia. El Señor poda y destruye la autosuficiencia. ¿Y qué va a pasar en nosotros? La autosuficiencia cae, pero van a ser una fe más humilde, más consciente, más firme. Nuestra fe va a crecer cuando cae la autosuficiencia. Dios usa la poda para cortar la autosuficiencia. Esta obra es lenta, progresiva y frecuentemente dolorosa, pero sumamente necesaria. No queremos ser cristianos acomodados, tranquilos, superficiales, una vida light, no. Y el Señor tampoco quiere eso. Quiere santificarnos, quiere transformarnos, quiere llevarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Va a podarnos en nuestra voluntad, en nuestros afectos y en nuestra autoconfianza. ¿Para qué? Para que nuestro crecimiento sea real, sólido y lleno de fruto duradero. Tercero.
La poda no erradica completamente el pecado, pero lo somete al señorío de Cristo. Tercero, la poda no erradica completamente el pecado, pero lo somete al señorío de Cristo. La obra de la poda que el Padre va a tratar con nosotros, sus hijos, no tiene como propósito erradicar completamente nuestra corrupción pecaminosa. Eso no lo va a hacer la poda. En realidad, la poda lo que va a hacer es que sometamos nuestro pecado al señorío de Cristo y entonces en consecuencia demos mucho fruto. Eso es lo que va a hacer la poda. Entonces la Escritura nunca presenta la santificación como la eliminación total del pecado. La santificación no es la eliminación total de nuestras concupiscencias, corrupciones. Eso es allá en la glorificación. Pero de este lado de la eternidad no se va a ser eliminado completamente el pecado. Esta es una obra progresiva en la que el pecado ya no reina, aunque todavía habita en nosotros. Dice Romanos 6:14, se lo leo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí dice, ¿el pecado no vivirá en vosotros? No. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no los dominará como antes. En Cristo el pecado no los dominará. Entonces, aun cuando haya fruto visible, y se espera esto de un cristiano verdadero desde que ha creído en Cristo, desde que está unido, naturalmente debe salir fruto. Entonces, todas las áreas de nuestra vida deben de ser tratadas, sometidas y ordenadas bajo el señorío y el gobierno del Señor Jesucristo. Miremos Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta confesión no niega la santidad, sino que la define correctamente. Entonces, la poda del Padre opera justamente en este terreno. La poda no va a eliminar toda imperfección completamente de una vez. ¿Qué hace la poda? Si el Señor nos está podando es por algún pecado, quita la amenaza de que ese pecado venga a controlarnos. El Señor va a tratar con nuestro corazón para quitar ese pecado. Entonces expone el pecado, lo debilita, expone las raíces, o sea, las causas de donde viene ese pecado, limita la influencia de ese pecado y lo somete progresivamente al señorío de Cristo. El apóstol Pablo nos hace un llamado serio en este sentido. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Esta orden presupone que en cada uno de nosotros hay un área donde debemos someterla al señorío de Cristo. Hay un área donde hay algunos pecados que deben ser mortificados. Aún este cristiano que ha creído en Cristo, ha sido perdonado, va avanzando en la fe, va creciendo espiritualmente. Allí no podemos decir, no, ya no se necesita la poda. De hecho, en la medida en que un cristiano crece más en la fe, más se necesita la poda, porque la poda va a ir más a lo profundo. El Señor no solamente disciplina
Y no solamente trata con pecados abiertos y escandalosos, Él va a nuestro corazón, Él mira lo que está allí mal, malas actitudes, sentimientos llenos de pecado, formas refinadas de autosuficiencia, de orgullo, y entonces el Señor va tratándolos. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios ve lo que nosotros no vemos. Y el que es el labrador, Dios el Padre, está podando allí aunque haya fruto, Él sigue podando, Él sigue tratando porque Él ve. Entonces, en nuestra vida cristiana y en nuestra santificación, no vamos a llegar a un punto donde digamos, no, ya no necesitamos más el trato del Señor, ya no necesitamos más la poda del Señor, sino que todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos estar sometiéndonos continuamente bajo el señorío del Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, porque el apóstol Pablo va a expresarlo con toda honestidad. Filipenses 3:12. Dice el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si lo dice el apóstol Pablo, quien, recordemos, tuvo toda su vida aquí el Señor, cuánto lo usó en su ministerio, tuvo revelaciones especiales y aún así el Señor tuvo tratos y disciplinas específicas para con él. ¿No recordamos entonces el aguijón en su carne? Que él dice que ese trato específico para su vida era para que él no se exaltase sobremanera. Entonces tenemos que pensar que todos los creyentes, a lo largo de toda nuestra vida, aún los cristianos más maduros, aún los cristianos que llegan a crecer y a madurar más y más a la estatura de Cristo, como el apóstol Pablo, necesitaban el aguijón, necesitaban el trato, necesitaban la disciplina del Señor. El progreso cristiano no elimina la necesidad de trato, sino que la profundiza. Entonces, esta verdad nos va a guardar de dos errores. Hay dos errores que podríamos cometer, pero en esta verdad debemos cuidarnos de esto. Por un lado, el perfeccionismo. Pretender vivir una vida que no tenga pecado. Alguno de nosotros pudiera intentar vivir una vida 100% libre de pecado, perfecta, caeríamos primero en culpabilidad, porque rápidamente nos vamos a dar cuenta que sí tenemos pecado, como decía Primera de Juan. Pero también podemos caer en otro pecado, que es la hipocresía. Aparentar delante de los demás mucha piedad, pero en nuestro corazón tener pecado. Entonces el perfeccionismo no es el camino. Tampoco el camino es el conformismo. Pretender que vivir en pecado para un creyente es normal. Pretender vivir como si el pecado hiciera parte de la vida del cristiano continuamente y no combatirlo. Entonces, allí es donde viene la poda del Señor, donde Él no nos va a permitir que neguemos que el pecado sí está en nuestro corazón, pero también que no podemos convivir en paz con Él. Las dos cosas tienen que estar en nuestro corazón. Sí hay pecado en nuestro corazón, todavía hay pecado aunque hayamos creído en el Hijo, pero no podemos vivir con Él como si nada pasara. Debemos batallar, debemos mortificarlo, debemos luchar contra nuestros
pecados. Esta verdad nos enseña a someter nuestros pecados continuamente al gobierno del Señor Jesucristo, pero también confiar en que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos hermanos, toda nuestra vida de fe seremos tratados y aún probados por el Señor, en la disciplina del Señor. Estamos unidos a Cristo, el fruto nace naturalmente porque estamos en Cristo, por Él sale este fruto y el Padre no se quedará de brazos cruzados ni pasivo, Él seguirá tratando con nosotros. Un instrumento fundamental que Él usa es la poda o la disciplina, que Él la usa en su tiempo, conforme su sabiduría, como Él sabe que es mejor, y Él perfeccionará esta obra en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que lleguemos allí a su presencia en gloria y seremos libertados completamente de este pecado. Si alguien aquí que ha escuchado estas palabras puede decir, bueno, yo he sufrido, pero usted no ha podido experimentar una relación cercana con Dios como si fuera su Padre, que le está diciendo, no siga su camino de pecado, no siga por la rebeldía, ande por el camino del Señor Jesucristo. Si ese sufrimiento no lo está llevando a buscar, a humillarse bajo el Señor Jesús, usted no puede esperar, pretender que pronto llegue la poda y esa sea su solución. No, la realidad es que si usted no es tratado por Dios como si Él es su Padre, la realidad es que usted está separado de Jesús. Usted no está injerto en la vid. Y como no está injerto en la vid, no tiene vida espiritual. Y como no tiene vida espiritual, no puede producir frutos espirituales. Está muerto. Sin embargo, nuestro bondadoso Señor y Salvador sigue llamándole para que usted se arrepienta de sus pecados, para que usted crea en el único que puede pasarlo de muerte a vida, en el único que puede pasarlo de tener sufrimientos en esta vida sin propósito redentor, y la ira de Dios incluso, a pasarlo a ser un hijo de Dios, a que Él lo pode, a que Él lo forme, a que Él lo transforme más y más a la imagen de Cristo y lo lleve a dar fruto verdadero. Esa vida espiritual solo se encuentra en la vid verdadera, es Jesucristo el Señor. Crea en Él, vaya a Él y reciba vida en su nombre. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, Señor, de darnos a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Padre, porque tú no nos abandonas, sino que eres un Padre sabio, bueno, misericordioso, que sabes lo que necesitamos. Danos gracias, Señor, para amar la santidad. Danos gracias, Señor, para amar y agradecer cuando tú nos podas, nos limpias, nos tratas. Permítenos, Señor, valorar esta obra y permítenos crecer, Señor, como un pueblo que da frutos dignos de arrepentimiento por tu gracia, por la obra de tu Espíritu Santo. Permítenos ser un pueblo que te da gloria en nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar. Pódanos, Señor, aun si es necesario. Te rogamos también salves a nuestros invitados, les permitas verte, Señor, como el único camino para tener vida. Salva, Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre lo rogamos. Amén. Amén.